Bienvenidos amigos y amigas, compañeros y compañeros a su programa de todos los miércoles, Espacio Rectoral. Un lugar destinado a dar a conocer a la UNEYES, a sus metas, sus perspectivas, sus logros y sus visiones. En esta tanda que comenzamos la semana pasada, nos hablamos de los espacios estudiantiles y hablamos precisamente de DARCE, que es control de estudios para otras universidades. En esta oportunidad hablaremos de bienestar estudiantil, que tiene que ver con algunos beneficios que tienen los estudiantes y cómo eso es planificado por la UNEYES, por las universidades, cómo se lleva a cabo, cómo se logra y el control de todos esos procesos. Entonces, como la diapositiva de recuento, vimos que la semana pasada hablamos de DARCE, hoy hablaremos de bienestar estudiantil, que tiene que ver con la atención integral. Eso es un concepto que tiene que explicarse muy bien, sobre todo porque mucha gente piensa que algunas cosas son derechos de los estudiantes y otras no. Los estudiantes tienen derecho igual que todos los trabajadores y digamos que es deber de la nación preocuparse por todas esas cosas. Las actividades propias que se deben cuidar de manera inicial, aunque no son todas, es lo que nosotros llamamos transporte, comedor, becas y preparaduría. Es decir, normalmente estos beneficios se dan en todas las universidades. En la UNEYES es bastante fuerte porque son muchos estudiantes y si no se le tiene una planificación bastante adecuada, pues realmente uno puede estar en problemas. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Antes de la pandemia, porque digamos que cuando llegó la pandemia, todas estas actividades fueron, menos las becas, fueron paradas debido a que no hubo clases presenciales, pero son los datos que tenemos justo antes de comenzar con los eventos pandémicos. Los becados teníamos 1.243 en Marina, 484 en Apure, 479 en Cogede, 477 en Portuguesa, por un total de 2.686. El transporte, últimamente ya no teníamos, digamos, era de nuestra procedencia, porque la UNEYES históricamente tuvo una compañía de transporte privada que tenía, por supuesto, muchas más unidades, pero ellos con la reconversión monetaria decidieron irse, no les cuadraban las ofertas y decidimos asumir nosotros esto. En ese entonces decidimos recuperar muchas unidades que estaban bastante deterioradas y poco a poco las fuimos llevando a que estuvieran en buen uso y es lo que tenemos hasta ahora. En Barinas tenemos 6 unidades, en Portuguesa 3, en Apure 3, en Cogede 4, por un total de 16 autobuses. Si bien es cierto que nosotros deberíamos tener mucho más unidades, este es un proceso que se ha ido arreglando con el tiempo y la idea es que este año podamos tener un poco más de eso. El comedor, bueno, aquí son bastantes estudiantes, entonces en Barinas es un promedio, por supuesto, 3.000, en Cogede 1.200, esto es diario, en Portuguesa 1.000 estudiantes más o menos, en Apure 1.200, en Santa Bárbara 750 y Guadolito no lo puse aquí pero por un error, pero todo da más o menos 8.000 estudiantes. Entonces, estos 8.000 estudiantes en la mediodía y 8.000 estudiantes en la noche. Por supuesto, es bastante gente y eso, si uno no tiene una planificación bien ajustada, puede tener problemas en cuanto a la administración de los recursos. Creamos entonces un sistema que se llama Arichuna, que está, al igual que Tabacare, la vez pasada, está en pleno crecimiento. ¿Y qué va a gobernar en Arichuna? ¿Qué es lo que queremos poner en Arichuna? Adelante. Queremos basarnos en un número de cosas bien definidos. Estadísticas como etapa fundamental y primigenia que gobierna todos los procesos, el registro de comedor y transporte, un plan que nosotros originamos hace varios años, que se llama Plan Chamba Zamorana, los deportes de alto rendimiento como becarios de deporte de alto rendimiento, cultores y artistas y preparaduría. Digamos que esa parte de bienestar estudiantil es como la UNEYES ayuda a los estudiantes. ¿Qué vimos en DARCE? DARCE es cómo es la relación entre los estudiantes de la UNEYES y cómo se gobiernan los procesos de las notas para que todo salga de la manera adecuada. Aquí es cómo la UNEYES puede beneficiar a los estudiantes para que puedan llevar a feliz término su proceso académico y puedan en algunos casos salvar algunos problemas, sobre todo a nivel económico. En transporte y comedor, en el caso de transporte, este sistema tiene que llevar una data y sobre todo un plan de consumo a tiempo real de cómo las partes se van adjudicando a los transportes. Insumos consumibles, caucho, baterías, frenos, todo lo que es de ese tipo, rutas inteligentes. Esto es algo que nosotros hicimos porque anteriormente nosotros, cuando estaban las compañías privadas, teníamos más o menos 18 rutas. Ahorita tenemos entre 6 y 9,
¿Qué hicimos? Bueno, en rutas inteligentes empezamos a estudiar los tramos de las ciudades y vimos que algunas rutas podrían meterse por otros lados, tener otras vías y de alguna forma hacer que la participación sea, y sobre todo el uso, sea mucho más racional y efectivo, sobre todo en cargas masivas, también por el asunto de ahorrar combustible. Y el movimiento poblacional, precisamente como la población estudiantil es dinámica, digamos que no siempre está en un solo lugar, ahí vez tras vez, y ingreso tras ingreso hace que algunas cosas se trasladen de un lugar a otro, sobre todo porque unos se gradúan, otros llegan, y esos movimientos poblacionales a veces cambian en todo lo que es los mapas de los estados, en todos los mapas de Barinas, de Portuguesa, de Cogede y de Apure, y esto también es bueno tenerlo, porque ahí entonces uno podría planificar unas rutas o algunas divergencias de algunas rutas que permiten ahorrar gasolina, ahorrar insumos y ahorrar tiempo. En el caso del comedor, es importante tener un registro a tiempo real de lo que se consume. Y nosotros generalmente tenemos 3 grandes perfiles, que son proteicos, granos y semillas y vegetales y hortalizas. Y los registros de proveedores y adquisiciones es muy importante porque los precios, la inflación, todo eso que se vive día a día, si uno no tiene bien reportado, uno puede realmente estar comprando algo que no sea necesariamente el mejor precio o la mejor oferta. Entonces, de alguna forma tienes que saber dónde están las mejores ofertas de estas cosas. Es decir, nosotros ya sabemos que en algunas partes de Timote y en algunas partes del páramo merideño es donde se compran mejor las hortalizas. Pero eso no quiere decir que sea para siempre. Digamos que siempre estamos atentos y a veces existe una oferta. En algunos lados del estado Lara y en algunas partes de Barquisimeto se compra a veces, dependiendo del año y dependiendo de la cosecha, alimentos en muy buen estado y sobre todo en muy buen precio. Por eso digo, es algo que debe gobernar el sistema y que uno tiene que estar atento y siempre estar atento todos los días. Y los indicadores de asimilación es porque se tiene que ver cómo esto impacta en el índice de masa corporal del estudiante. Es decir, efectivamente, esto está contribuyendo o no, sabiendo que con todas las carencias y todo lo que tenemos, siempre tienes que buscar la mejor estrategia para eso. Pongo un ejemplo. El asunto de los granos y las semillas, parece mentira, pero lo que es la combinación del arroz con el grano, tiene un índice de adjudicación de nutrientes por encima de un 80% de lo que necesita un ser humano. Y pocas personas saben eso. Por eso es que en el caso del Caribe, esa combinación hizo que mucha gente se desarrollara de mejor forma, pues que en el caso europeo, en la época de la colonia. Entonces, esas cosas se documentan, se evidencian con exámenes y con estudios de índices de masa corporal de asimilación para ver si eso es efectivamente así. Aquí llegamos a otro punto, el plan que nosotros creamos que se llama Chamba Zamorana. ¿Por qué se hizo esto? A pesar de que estaban las becas, hubo mucho, en el año 2018, 2018, hubo mucho éxodo de estudiantes que se empezaban a ir a otros países. Casi todos se iban al cono sur de este continente. Entonces nosotros ideamos un plan en el cual una persona que ya tenía más de 2 años en la UNEYES viendo clases podía ser contratada por la UNEYES para diferentes cargos, como ayudar en la biblioteca, ayudar en el talento humano, y así iba aprendiendo ciertos oficios dependiendo si era relacionado o no con su carrera. Entonces nosotros empezamos con 60 estudiantes. En 2019 se llevó a 120 y en el 2021 contará con 180 estudiantes. Es para estudiantes de bajos recursos que deseen combinar sus estudios. De tal manera que, por ejemplo, una muchacha que esté embarazada y que no pueda continuar porque tiene que alimentar a su hijo o a su hija, esto es para ayudarlas a ellas. De tal manera que, por supuesto, todo está supeditado a su índice académico, porque luego de esto, el sistema, Arichuna, estudia si la persona efectivamente fue a ese lugar de trabajo y si está rindiendo académicamente, porque si no progresan sus estudios y le estamos ayudando, no estamos haciendo nada. Pero si está progresando pero no está trabajando, pues tampoco es lo adecuado. De tal manera que debe cumplir con unas horas específicas en algunos lugares de la UNEYES para llevar a cabo todo esto. Lo mismo con el deporte zamorano, que es lo que vamos a hacer aquí. Es un programa que quisimos aplicar en el 2020, pero con los hechos pandémicos, realmente todos los eventos deportivos tuvieron que esperar. En el caso del deporte zamorano,
es con estudiantes pertenecientes a selecciones de la UNEYES, es para impulsar eso. Pero entonces los estudiantes pertenecientes a selecciones de alto rendimiento, de deportes en conjunto o deportes individuales, recibirían una beca parecida a la Chamba Zamorana, en donde la UNEYES los podría contratar y ellos de alguna forma se dedicarían a entrenar con todas las de la ley, pero supeditado también a su índice académico. Pues. En 2022 será por vicerectorado con selecciones de deporte de grupo y en 2023 será con deportes individuales. Se calcula beneficiar en todo esto a más de 600 estudiantes. Otro aspecto que quisimos apoyar, porque eso es propio de cada universidad, la idea es que los estudiantes, cuando pasen por aquí, no solo tengan desempeño académico, sino extra académico, extracurricular. Y uno de esos es precisamente el deporte y la cultura. La cultura es algo que deben sembrar las universidades, sobre todo esta. Entonces, cuando en 2020 teníamos Danza UNEYES, orquesta de agrupaciones y un total de 120 estudiantes, es apoyarlo precisamente de la misma forma que el deporte zamorano y Chamba Zamorana, es apoyarlo para que precisamente se incentiven estas actividades y esto es lo que reina en la universidad. En 2021 vamos a desarrollar, ya lo estamos haciendo, compañías de teatro, escuelas de pintores y escultores, y se supone que todo esto debería tener unas plazas más o menos de 240 estudiantes. La idea es hacerlo por vicerrectorado en 2023 y luego eventos y concursos para dar a conocer lo que hace Danza UNEYES, lo que hace Teatro UNEYES, lo que hacen las agrupaciones musicales UNEYES. Nosotros empezamos a tener una agrupación o dos, a tener ya 9 agrupaciones musicales. Y el programa especial del Cráneo Zamorano es simplemente las preparadorías. Eso ya existe, eso no lo inventamos. Le llamamos así simplemente para destacarlo. Con un promedio por encima de 420 puntos hasta 200 plazas. Esto es para gente que tenga muy buen rendimiento y se quiere apoyar eso, pues que los estudiantes suban su rendimiento, suban su promedio y a los mejores precisamente apoyarlo con una contratación, pero que sea entonces, en vez de trabajar en cualquier lado, sería una preparaduría, harían preparaduría para los otros estudiantes. La idea es llevarlo a 480 plazas en todos los vicerrectorados y la idea es en el 2023 llevarlo a 600, pero incluyendo las municipalizadas. El sistema Arichuna también debe alimentar una base de datos con estadísticas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber cuáles son los insumos de transporte más empleados, los insumos más empleados en los transportes, cuál es la velocidad de ingesta de proteicos, eso es un dato muy importante, el rendimiento deportivo y cultural y el rendimiento académico general. Esos datos nos permiten ver si estamos avanzando. ¿Para qué? Para darnos indicadores, tendencias, cálculos, y ver si esos programas son efectivos. No tiene sentido hacer un programa de Cráneo Zamorano, Chamba Zamorana, Deporte Zamorano, Cultura Zamorana, si efectivamente no está teniendo un resultado positivo dentro de la población. Y es por eso que estas estadísticas, junto con el sistema Arichuna, nos permite de bienestar estudiantil tener esos procesos y estudiar esos procesos. Entonces, es eso, la evaluación de eso. ¿Para qué? Para luego ir, si hay algo que avanzar, algo que recalcular, se hace. ¿Cómo se hace? Tiene los indicadores en cuanto a rendimiento, aceptación, resultados, tendencias. Luego de esto permite calcular y ver si el programa es efectivo o mejorar en algunos aspectos, cambios, evaluación de métodos y nuevas propuestas desde estos mismos programas para ver qué estamos haciendo mal, para luego tener otros indicadores y ver cómo está esto impactando los resultados en la asimilación y en las tendencias. Bueno, por último, luego he explicado todo lo que es bienestar estudiantil y hacia dónde tiene que llegar en la UNEYES, que estos son nuestros nuevos proyectos y perspectivas, dejo este pensamiento del lado C que dice: un árbol enorme crece de un tierno retoño, un camino de 1000 pasos comienza en un solo paso. Es decir, la formación de una persona se da día a día. La formación de un estudiante no solo es en el salón de clases. Hay un dicho muy popular que dice: hay estudiantes que pasan por una universidad y hay estudiantes donde la universidad pasó por el estudiante. Si lo ven, si lo internalizan, ven que no es lo mismo y ahí está un mensaje subliminal. No es lo mismo un estudiante que pasa por la universidad o que la universidad pasó por el estudiante. Ahí lo dejo como reflexión para tener luego la diapositiva última, en donde que es el crecimiento de la mentalidad del estudiante. Tiene unos fundamentos y herramientas para la evolución, explota las capacidades de ese mismo estudiante, de esa misma población, para luego originar un profesional con arraigo, patriotismo y un sendero definido en la sociedad. Dicho esto, no me queda más que despedir, agradecido por su tiempo y su atención,
diciendo que seguimos trabajando sin pausa, sin detenernos, con mucha energía, siempre para llegar hasta ustedes, por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias.